Bueno, hoy les vengo con un cortina que es de nicho. ¿Ustedes creen que yo suelo hacer cosas de nicho? Bueno, hoy es el nicho del nicho del nichísimo. Pero bueno, les vengo a hablar de un libro, les vengo a hablar de este libro que se llama Las Mil Vidas de Gabriela, Memorias de una pionera del rock argentino. Les vengo a hablar de Gabriela y les vengo a hablar de mí, como hago siempre, por supuesto. Les quiero contar en realidad por qué este libro me es de interés y cómo llegué a él. Les cuento. Yo cuando empecé a formar mi identidad musical estaba muy influenciado por mi hermana Marcela, que la menciono muy a menudo. Marcela escuchaba ya rock argentino desde hacía mucho tiempo, así que en casa había mucho acceso a mucha música de todo tipo. Y se compraba la revista Pelo, de la que les he hablado muchas veces y todo eso. Cuando a los 12 años y largos, los 13, cuando me dicen que las historietas no eran para gente grande, eh, y que me tenía que dedicar a otra cosa, bueno, empiezo como a formar mi identidad musical. E inicialmente me pasó algo que ahora, por supuesto, en retrospectiva entiendo muchísimo mejor, que es que siempre tuve gran afinidad por las artistas mujeres, por las voces femeninas sobre todo, y dentro del rock argentino muchas no había. Tengan en cuenta, si yo tenía 13 años era 1982, en 1982 es cuando sale Me vuelvo cada día más loca de Celeste Carballo, pero sale más adelante en el año, así que básicamente había dos referentes y a las dos me gustaban. Una era María Rosa Llorio y la otra era Gabriela. De Gabriela se sabía muy poquito. Gabriela es pionera. El primer contacto con ella es porque estaba en la banda de sonido de la película Barrock, de la original Buenos Aires Rock, en el 72, donde ella cantaba una canción que se llamaba Campesina del Sol, una cosa así como muy bucólica, qué sé yo. Y este disco estaba en casa, en cassette, y también otro cassette que estaba era uno que se llamaba El Acusticazo. El Acusticazo es un show justamente pionero, ¿no? Era como, después se habló tanto del Unplugged, pero piensen que esto es del año 72, 73. Era un show que se hizo todo acústico, donde estaban desde jovencísimos, sui generis, a Lito Nevia, recién empezando Raúl Porchetto, León Gieco, y por supuesto estaba Gabriela, que cantaba una canción que se llamaba, después se llamó Rodando mis ideas al revés, pero ahí creo que se llamaba Andando y Rodando. Bueno, y me encantó y me hice como fan de Gabriela, sin saber mucho sobre ella. De hecho, eh, tengan en cuenta que su disco debut, del cual conseguí después, qué sé yo, era del año 74. Yo les estoy hablando del año 82, pónganle. Entonces ya habían pasado unos cuantos años. Después me entero, y acá está en el libro, Gabriela se había ido a vivir a los Estados Unidos, ya no estaba activa en la música argentina, pero sí en la música. Y bueno, finalmente consigo en esa época el sello Microfón. Había empezado a reeditar en cassette discos clásicos del rock argentino, discos clásicos, discos que tenían entre 8 y 10 años, pero que de otra manera eran inconcebibles, y conseguí el primer disco de Gabriela y me hice fan. Y imagínense, hacerse fan de un artista del que no había nada. Y entonces, yendo a la feria ¿vieron la feria artesanal de Plaza Italia? Bueno, era medio como una feria, les decían una feria hippie, pero era medio como era el Parque Rivadavia. Había puestos donde había revistas viejas y conseguíamos revistas pelo viejas, y conseguimos una revista pelo vieja donde había una foto de Gabriela, que voy a ver si la googleamos, pero no creo que la encontremos, que estaba en un caballo, una foto en blanco y negro medio distorsionada. Era la única foto de Gabriela, y yo lo que hice fue proceder a fotocopiarla, porque era la única foto que teníamos de Gabriela. Y de hecho en mi carpeta del secundario, en mi primera carpeta del secundario, estaba la foto fotocopiada de Gabriela. Bueno, me puse a escuchar los discos de Gabriela ahora en retrospectiva, porque además ella en el año 80 y algo, 80 y poco, saca un disco que se llama Ubalé, que también se consiguió acá en cassette. Era como totalmente distinto, ya tenía, es lo que hoy llamaríamos un disco como de world music, estaba grabado en Los Ángeles, tenía otros valores de producción. Había un juego entre la música folk que ella hacía antes y el folclore nuestro, es decir, la música folk que estaba muy influenciada por corrientes anglosajonas, y de repente ella empieza a cruzarlo con una cosa del folclore argentino. Bueno, como les decía, al poco tiempo sale Celeste Carballo, y unos 2 años después yo veo el video del remix y mi senda musical se va para otro lado. Siempre igual queda la anécdota sobre Gabriela y la fotocopia y todo eso, y cuánto me gustaba de chico. Bueno,
El tema es que mi amigo Sebastián De Caro, un día voy a su programa de radio de invitado y nos ponemos a hablar, no sé cómo sale, le estoy contando esto en mis inicios con la vida musical, sale el tema de Gabriela y él me cuenta que él también es fan de Gabriela, que en una de sus películas hizo que Lali cante un cover de una canción de Gabriela, lo pasamos al aire, creo que todo eso está subido a YouTube, después si lo encuentro les pongo el link acá en la descripción para que lo escuchen también. Nada, nos pusimos a hablar de todo esto y me cuenta que se estaba reeditando en vinilo el primer disco de Gabriela y al muy poquito tiempo nos enteramos que Gabriela había escrito este libro y la verdad que nada, fue una alegría. El editor me lo regaló para mi cumpleaños, que se están viendo esto el día que sale, es mañana. Nada, y fue un gustazo reencontrarme con Gabriela desde este libro, que además, yo esto se los digo siempre cuando hablo de libros de música o libros de biografía. Más allá de la información que tienen, hay libros que están bien escritos y hay libros que no están bien escritos. El libro de Gabriela está muy bien escrito, hay algo de ella, de su poesía, y de hecho en el texto de prosa está intercalado con pedacitos de canciones de ella y otras cosas que supongo que son cosas que ella fue escribiendo en cuadernos y que refieren a como la versión poética de cosas que suceden en su vida. Es interesantísimo porque, primero porque tuvo una infancia y una adolescencia súper interesantes, porque su papá era diplomático y entonces viajó por todo el mundo, se hizo hippie en Francia, en el medio de una cosa de hippismo real, con ese bagaje viene a Argentina, va al primer Barrock y dice yo quiero estar arriba del escenario, y para el segundo Barrock estaba arriba del escenario, compartió manager con Almendra, después bueno, se puso en pareja con un integrante de Almendra, justamente con Edelmiro Molinari, y se fueron muy tempranamente a vivir a Los Ángeles. Toda la parte de Los Ángeles me pareció súper interesante porque es cero glamour. ¿Vieron el músico argentino que se va a Los Ángeles y digo, Los Ángeles, Hollywood Boulevard? No, bueno, Gabriela lo que cuenta es durante mucho tiempo viviendo de prestado, siendo ilegales, haciendo trabajos que no tenían absolutamente nada que ver con la música, sin perder el interés y la pasión por la música y conectándose con artistas que estaban por la zona de Los Ángeles, pero de ninguna manera vivir de la música. Me encanta ese realismo, me parece que cualquier persona que tiene el sueño de emigrar, especialmente de emigrar a los Estados Unidos, tendría que leer este libro para verlo. Y después, bueno, habla de su carrera musical más tardía, en los años 90, donde empezó a juntarse con músicos, como les decía, de world music y de jazz o de jazz rock. ¿Vieron estos músicos de sesión que tocaban en los discos de todo el mundo, pero sus proyectos personales eran cosas ambiciosas, instrumentales? Bueno, con toda esa gente Gabriela se reúne y de hecho tiene un montón de discos grabados que yo ni sabía que habían salido, de los cuales soy contemporáneo, discos de los años 90, cuando yo estaba consumiendo un montón de música, ni me enteré que salieron. Gabriela hizo shows acá que yo podría haber ido a ver, ni sabía, ¿no? Eso también habla de la mala difusión que había de ciertas cosas que no fueran el rock más estándar, si se quiere. Les voy a decir la verdad, los discos iniciales de Gabriela, la verdad, no me identifico a mí mismo escuchando esa música, pero porque no es la música que escucharía yo ahora, ¿no? El primer disco además es muy un disco de rock argentino de principios de los 70, ¿no? Con las limitaciones que eso tenía y con las pretensiones que también que tenía, ¿no? Entonces todas las canciones duran un minuto más de más porque de repente había un solo totalmente innecesario y cosas así. Ubalé es mejor de lo que yo me acordaba, tampoco me siento muy identificado por esa música, pero está bueno. Y los discos posteriores son de un género de música que a mí no me interesa, pero donde Gabriela se la nota mucho más madura como compositora, como cantante. Nada, me encantó reencontrarme con Gabriela, les recomiendo el libro, sobre todo para los que, miren, hace no demasiado tiempo hubo un especial sobre, no me acuerdo si era sobre Sandra y Celeste, que se hizo en el CCK, y a un montón de artistas, mujeres jóvenes, no conocían a Sandra y Celeste, así que mucho menos conocían a la Yori y mucho menos conocían a Gabriela. Y me parece que es una parte importantísima, ¿no? Cuando hablamos del machismo del rock, bueno, silenciar que existían mujeres y que estaban a la par con los tipos, me parece que es parte de esa misma cultura machista. Nada, súper interesante el libro de Gabriela. Es un libro además, aunque no les gusta, aunque no vayan a escuchar un disco de Gabriela, es interesante, está bien escrito.
Lo disfruté un montón, disfruté de reencontrarme con Gabriela. Vi que hace no mucho tiempo le hicieron una tapa en un suplemento de Página 12. Seba la sacó hablando en la radio también. Nada, me encanta que tenga ese reconocimiento, así que recomiendo el libro. Está a nombre de Gabriela Parodi, que es su apellido de soltera. El tema de su no apellido y sus apellidos de casada, de su primer marido y de segundo marido, está tematizado en el libro también. Ella elige sacar el libro como Gabriela Parodi, que es su nombre de origen. Su discografía está como Gabriela, búsquenla. Está en casi todos los streamers, en Spotify. También medio que se confunde porque como es Gabriela nada más, aparecen como compilados de otros artistas, pero si buscan Gabriela y ven los álbumes de Gabriela, van a encontrar los álbumes de Gabriela. También hay una pequeña compilación de singles que incluye Campesina del Sol, que era la canción esta que cantó en Barrock, y un single más que no estaba en ningún álbum tampoco. Nada, Microphone la compró Sony y Sony está haciendo una cosa interesante con eso. Muchos de esas reediciones en vinilo de discos de rock argentino temprano las está haciendo Sony. Como les decía, el primer disco de Gabriela es uno de ellos que está reeditado también. Así que bueno, nada, una pieza de mi pasado, pero que está muy en el presente, una recomendación de libro, recomendación de artista, de música, y esto no se lo esperaban de mí, me encanta, lo sorprendo un poquitito, pero bueno, nada, y por ahí no tiene mucho que ver con el canal, pero me pareció que valía la pena recomendárselos.